Muy buenas tardes. Les Muy damos la más cordial bienvenida a todas las personas que se han dado cita hasta este momento. Estamos bien concurridos temprano y esperamos que cada vez más personas se vayan a conectar en esta importante actividad educativa. Como ustedes sabrán, lo que estuvieron la semana pasada, y si no ahora se informan. Estamos trabajando temas vinculados a la mujer a propósito de que el día 8 de este mes de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Estuvimos hablando de ese 8 de marzo, de avance, de desafío en relación a los derechos de las mujeres. Y hoy vamos a seguir pues con las mujeres. Vamos a hablar igualmente de salud mental, que es este espacio, ¿no? Para trabajar en prevención de salud mental. Y hoy pues tenemos una invitada especial, colaboradora de Casa Abierta en la institución, una institución que ella representa, que es Tonali, que también se hace esta actividad en sinergia con esa institución que ella dirige, Xochi Mejía, y vamos a trabajar de salud mental, mujeres y trauma. Eso es el tema que nos convoca el día de hoy. Ya Xochi ha estado en otras ocasiones. Pueden buscar esos videos que están en las redes, una explicación muy clara, muy profunda a la vez, que pues, nos han ayudado mucho, que podemos recomendar a otras personas, ya sea que estén en proceso terapéutico o en proceso de formación, también son útiles. Trabajó Mujer y Drogas y bueno, ha trabajado otras también vinculadas a la mujer, a la codependencia, de la que recuerdo en este momento. Xochitl Quesaya Mejía Mencías. Tiene 15 años de experiencia en la prevención, sensibilización y tratamiento de las adicciones. Actualmente directora terapéutica del Centro de Desarrollo Humano Tonali, institución dedicada al tratamiento ambulatorio y residencial de conductas adictivas. Fue parte de la Junta Directiva Iberoamericana de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en drogas y adicciones, la RIO, un espacio que compartimos con Sochi y con Tonalis. Es integrante de la Comisión de Género y Drogas, de la Comisión de Prevención también de la RIOT. En el 2014 fue miembro del grupo de personas expertas responsable de la elaboración, diseño y desarrollo de instrumentos para la capacitación, evaluación y certificación de personas consejeras en adicciones del Programa Mexicano de Capacitación y Evaluación de Consejeros en Adicciones, PROCER. Uno de los integrantes de Casa Abierta se formó en ese programa, o al menos en unos módulos. Ella es miembro del equipo del diseño del primer estándar mexicano de competencias de la Consejería en Adicciones. Fue responsable del área de prevención en el Proyecto Hombre en Cataluña, obteniendo el premio de Reina Sofía contra las drogas en el 2010, concedido por Cruz Roja, en la categoría de prevención en el ámbito educativo y comunitario. Asesoría de equipos terapéuticos que laboran en centros residenciales para la atención de drogodependientes en México. Fue docente de la especialidad en adicciones, diplomados y cursos también en el Instituto Superior de Monte Fénix. Docente del diplomado en consejería en adicciones de la Federación Mexicana de Comunidades Terapéuticas. Y sobre todo una persona muy cercana y muy dedicada, a pesar de que hoy se encuentra un poco afectada de salud. Dijo que sí a Casa Abierta, así que te agradecemos muchísimo, Xochitl. Y ahora el director, antes de que tú comiences, director de Casa Abierta, Juan Radamés de la Rosa, también te va a dar los saludos. Así que adelante, Juan Radamés.
Buenas tardes, Ochi, un gusto saludarte. Saludo a todas las amigas y los amigos que nos acompañan hoy. Ya Teresa lo ha planteado, o sea, Xochitl es una de esas profesionales jóvenes que honran a su país, honran a la profesión, porque a pesar de su juventud, tiene un largo camino recorrido y ha hecho muchos aportes a el tema de droga, el tema de mujer, el tema de juventud. Es una mujer que realmente tiene mucho que decir. Muchas gracias, Sochi, por estar con nosotros en esta ocasión de nuevo. El tema de la mujer hoy cobra mucho más sentido que en años anteriores. Todas las personas, sobre todo los que somos ya un poco mayores, teníamos las expectativas de que en estos tiempos ya íbamos a tener una sociedad más equitativa, una sociedad más centrada en el afecto, el cariño, el amor, la construcción de la sociedad para todos y todas. Y si vemos que hemos estado más bien retrocediendo en todo esto. Hablar de mujer, hablar de trauma, hablar de sociedad hoy es vital. Hace poco la compañera de Santiago nos hablaba de que las mujeres son sobrevivientes en un mundo diseñado eh, para y por los hombres. Y alguna gente tergiversa la lucha de la mujer diciendo que las mujeres quieren parecerse, quieren ser hombres, quieren competir con el hombre. Y nada más alejado de la realidad. Lo que buscamos, todo lo que queremos en una sociedad igualitaria, es que no haya oprimido en ella. Y la mujer ha sido parte de esa opresión histórica por parte de una sociedad patriarcal. Xochitl, gracias por estar y esperamos que aprovechar todos los contenidos que nos va a compartir en el día de hoy. Gracias a todas las personas que están aquí, que se interesaron. Parece que Xochitl tiene un gran rating porque mucha gente está aquí temprano esperando escucharle y verle. Y muchas gracias también a Tonali, la organización que ella representa, a Movida, eh, y a la otra organización, denme un momentito que se me está yendo el nombre, a Caminos de Latinoamérica, por esta alianza, esta sinergia que hace con Casa Abierta para tocar estos temas de tanta trascendencia e importancia. Eh, Buenas tardes, que sea bonito el día. Ay, pues muchas gracias, Radamés. Siempre es a Teresa también un honor estar en este espacio. Y siempre es un honor estar compartiendo. La verdad es que proyectos como estos que llevan años manteniéndolos con una gran convocatoria, la verdad es que es de aplaudirse y de valorarse que los sigan manteniendo. Muchas gracias por ello. Y tú dime, Teresa, me arranco entonces ya con el tema. Sí, claro. Bueno, déjame saludar a Quesal y tu compañera, le veo, y también la coordinadora del Nodo de Centroamérica del Caribe, de la Río, que nos acompañan también el día de hoy, y tu compatriota. Hola, Quexali, un gusto saludarte. Hola, hola. Mucho gusto saludarles, Radamés, Tere. Bueno, aquí Gracias. Buenísimo. Gracias por estar, Kets. Genial, pues si les parece, vamos a dar inicio a esta charla. Tenemos algunos minutos, que siempre el tiempo se hace corto cuando se hablan de estos temas, pero yo voy a tratar de centrarme. Hágalo. Voy a mutear por ahí. Que no esté muteado, ya está acá. Vale. Voy a tratar de centrarme para ser muy concreta y específica y no irnos por las ramas
Me parece maravilloso que ya en otros espacios, en otros viernes han hablado de género, han hablado de mujer, de discriminación, entonces creo que es el marco perfecto para hablar específicamente de este tema que a mí me toca hablar, que es el de trauma, ¿no? Y la verdad es que a mí, aunque es un tema que he dado en muchas ocasiones, me encanta porque es un tema que es bien actual, que nos vamos actualizando. De hecho, hoy les traigo algunos datos e intervenciones de las más novedosas que hay hoy en día, que se están hoy por hoy validando, o sea, científicamente su eficacia. Y creo que eso siempre nos pone en lugares bien interesantes para entender hacia dónde estamos los que trabajamos con mujeres y con el tema de trauma, porque creo que es importante, además de entenderlo, saber qué es lo que se está haciendo actualmente, ¿vale? Entonces, bueno, preparé una presentación que voy a compartir con todos ustedes, en donde, ay, disculparán la voz, pero bueno, ahí estamos. Vale, entonces cuando hablamos de salud mental y cuando hablamos de trauma, creo que más bien cuando hablamos siempre de tratamiento y mujeres, un sí o sí que todos los que trabajamos en el ámbito tenemos que capacitarnos y formarnos es en el tema del trauma. ¿Por qué? Porque como bien decía ya Radamés en esta introducción, las mujeres somos víctimas en una gran mayoría de pasar situaciones traumáticas por el simple hecho de ser mujeres. Y si esto lo combinamos con trastornos por uso de sustancias, pues evidentemente es mucho más común, desgraciadamente, que las mujeres con las que trabajamos hayan vivido situaciones de trauma. Y verán que hay algunos datos que nos revelan que si no trabajamos el trauma en nuestros procesos de tratamiento, difícilmente vamos a poder trabajar el trastorno por uso de sustancias, el trastorno por ansiedad o cualquier otro. Entonces, empecemos por definir lo que es trauma, ¿no? Con trauma hay muchas definiciones. A mí una de las más sencillas y que me parece más clara es esta, es hablar de una experiencia abrumadora que tiene un impacto duradero en el bienestar emocional y físico de una persona, ¿no? Son estas situaciones que yo siempre digo que es como haber, como tener un accidente, ¿no? Creo que muchos de los que estamos aquí alguna vez hemos tenido algún accidente, por ejemplo, de coche, que son estas situaciones que no son esperadas, que parecía que no eran prevenibles y que cuando pasan, ¿no? Puedes tardar tiempo después tratando de entender qué fue lo que pasó, ¿no? Cuando hemos tenido un accidente de coche seguro les ha pasado esto de que días después de que tuviste el choque tal vez estás todavía dándole vueltas, como diciendo, pero a ver, ¿cómo venía yo? Si yo venía por tal carril, pero en qué momento salió el otro, como esta necesidad de resenificar, ¿no? Y detalle por detalle, la situación que fue un shock, ¿no? Que fue algo inesperado, que fue abrumador para la psique de la persona. Algo que está muy relacionado con el trauma es el tema de la somatización, es decir, estas consecuencias posteriores a la situación traumática puede desencadenar respuestas tanto físicas y emocionales que pueden llegar a ser completamente incapacitantes para la persona, que es la somatización, ¿no? El cuerpo muchas veces como mecanismo de defensa puede somatizar estos efectos del trauma y que muchas veces a consulta, no solo psicológica, sino también médica, llegan pacientes refiriendo cierta sintomatología que si uno no tiene este ojo clínico, es probable que se pase la oportunidad de identificar que son síntomas de somatización de estrés postraumático y que es necesario poder atender para poder mejorar la calidad de vida de las pacientes. ¿Qué ejemplos de somatización encontramos cuando hay un trauma?
pues de los más comunes, evidentemente aquí hay todo un abanico de síntomas, pero de los más comunes son dolores de cabeza frecuentes, migrañas, problemas gastrointestinales, síndromes como el síndrome de Crohn, el intestino irritable, gastritis, colitis, dolor crónico en diferentes partes del cuerpo, trastornos del sueño y obviamente lo que nosotros más trabajamos pues es el trastorno por uso de sustancias, trastornos de ansiedad como el trastorno de estrés postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y otros trastornos disociativos. Los factores que influyen en el desarrollo de este estrés postraumático, es decir, si nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué hay personas? Porque creo que todos los que estamos aquí reunidos sabemos que situaciones traumáticas, abrumadoras, como las hemos definido, podemos vivirlas todos. Sin embargo, no todas las personas desarrollan un estrés postraumático o secuelas a nivel físico o emocional, y otras personas sí. ¿Qué es lo que hace que se desencadenen estos trastornos? Y aquí hablamos, como casi todo cuando hablamos en salud mental, pues de varios factores, es decir, no consecuencias, sino causas multifactoriales que tienen que ver con la vulnerabilidad individual de las personas, ¿no? Los antecedentes genéticos, historias de trauma previa, es decir, haber vivido varias situaciones de maltrato, violencia o predisposición a tener ansiedad, son factores que pueden ser predisponentes, ojo, no son determinantes, pero sí predisponentes para luego desarrollar un trastorno por estrés postraumático o un trastorno de ansiedad después de una situación como es el trauma. La gravedad del trauma, evidentemente, es significativa. Cuanto más intenso sea el trauma, pues mayor es la probabilidad de somatización. ¿A qué le vamos a llamar que es más o menos intenso? Pues esto evidentemente tiene que ver con la significación o la interpretación que le da la persona a lo vivido, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su estabilidad, es que vamos a poder hablar de esta gravedad o severidad del trauma. El tema del apoyo social es importantísimo. Está comprobado que la ausencia de una red de apoyo o la percepción de ausencia de esta red de apoyo puede aumentar el riesgo de consecuencias negativas para la salud mental y física de la persona que vivió una situación traumática. ¿Qué pasa cuando hemos desarrollado estas consecuencias? Pues evidentemente el deterioro en la calidad de vida debido a estos síntomas físicos y emocionales, como yo les decía, pueden llegar a ser completamente incapacitantes para hacer funcionar a una persona. No es solamente la sensación de malestar y de incomodidad o los recuerdos incómodos de la situación traumática, sino que todas estas consecuencias físicas y emocionales van generando el verdadero problema después, ¿no? Y es lo donde las personas pues pueden terminar aislándose o evitando enfrentar situaciones que las termina aislando de sus objetivos o alejando de sus metas. Otra de las dificultades o de las consecuencias es la dificultad para obtener un diagnóstico médico preciso. Son pacientes que tienen este efecto que llamamos de puerta giratoria, ¿no? En donde van de un especialista a otro, a otro, a otro, y nadie les encuentra claramente qué es lo que les pasa, porque muchos de estos síntomas están relacionados con la situación vivida. Aumento evidentemente del estrés y de la ansiedad debido a la falta de comprensión y validación de los síntomas, ¿no? Quienes no lo han vivido, pues es común, tristemente, que minimicen esta sintomatología, que se les juzgue a estas mujeres de estar exagerando o de estar victimizándose, ¿no? Cuando en realidad es algo por lo que están atravesando.
Entonces, bueno, cuando ya definimos como lo que es el trauma como tal, pero a mí siempre me gusta cuando hablo de trauma hablar de esta analogía, de qué es lo que nos pasa a nivel de percepción y neurológico cuando vivimos una situación traumática. Y haber vivido un evento traumático es como ponerte unos lentes oscuros que una vez que tienes esos lentes, ni siquiera eres consciente de que se te pusieron esos lentes. Y entonces a partir de ahora, el mundo se vuelve un lugar oscuro, un lugar lúgubre, hostil, inseguro. Y entonces esos lentes están todo el tiempo proyectándote como este nuevo mundo en el que estás habitando después de esta situación traumática. Y esto, señores, es lo que realmente trabajamos, por ejemplo, en terapia cognitivo-conductual, que es el poder ayudarle a la persona a clarificar estos lentes porque están empañados. Entonces, todo lo que yo voy a percibir a partir de esa situación traumática va a tener este empañamiento o esta distorsión de lo que estoy viviendo, ¿sí? Entonces, realmente cuando hablamos de trauma, hablamos de realidades distorsionadas, de pensamientos, de creencias y de percepciones distorsionadas de la realidad. No es lo que realmente está pasando, sino lo que mi cerebro me está diciendo que está pasando o que puede pasar. Y aquí siempre uso el mismo ejemplo. Imagínense una mujer, ¿no? Una adolescente que vivió diferentes y en varias ocasiones abuso sexual por parte de un hombre. ¿Qué va a pasar con esta mujer, bueno, con esta adolescente, que cuando crezca, imagínense que un día está en la fila del banco, ¿no? Haciendo fila para el banco y se acerca por detrás sin que ella se haya dado cuenta un hombre que es alto y que se acerca lo suficiente como para que ella lo note, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Cuando hay este tipo de situaciones traumáticas, el cuerpo reacciona. Ni siquiera es de una manera consciente, ¿no? Es lo que llamamos estos gatillos o disparadores que el cerebro, acuérdense que el cerebro está diseñado para que sobrevivamos, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes que nuestro cerebro no está diseñado para hacernos feliz, no sé si alguien cree eso, porque si lo cree está equivocado. Nuestro cerebro está diseñado para que no nos moramos, ¿no? Para que sobrevivamos y no vivamos situaciones desagradables que vivimos en el pasado. Entonces, el trauma como tal es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para mantenernos a salvo. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro después de la situación traumática? Es como si el cerebro se quedara como sensibilizado e hiperatento a las señales, porque su chamba, o sea, la chamba, el trabajo del cerebro es prevenir que nos vuelva a pasar situaciones como las que vivimos antes. Entonces, que en el ejemplo que uso de esta fila para el banco, el cerebro de repente detecta una presencia que se parece, que es similar, que tiene algunas características parecidas, y entonces lo que va a hacer el cerebro es que va a decir, ahora saltan todas las alarmas y todas las luces rojas para avisarte que estás en peligro, ¿no? Pero ahí es donde está la distorsión, que el cerebro ya no puede reconocer, después de haber vivido varias situaciones traumáticas, lo que es un verdadero peligro del que no. Y ese es gran parte del trabajo que ahorita vamos a ver que se hace en terapia para ayudar a quitar esta confusión que está todo el tiempo, ¿no? Entonces, cualquier situación que se parezca, que tenga algo similar, pues evidentemente mi cerebro va a hacer su trabajo y va a reaccionar para avisarme que estoy en peligro.
en el día a día y en la práctica, ¿qué va a pasar? Que esta mujer que está haciendo la fila del banco, sin saber por qué, normalmente va a llegar a terapia diciendo, no sé qué me pasó el día de ayer, que yo estaba de lo más normal, de lo más tranquila, haciendo la fila del banco, y de la nada empecé a tener un ataque de ansiedad. Y de la nada me empezó a faltar la respiración y empecé a sudar y no tenía ganas de gritar, pero no sabía qué me estaba pasando y la gente trataba de ayudarme, pero yo no sabía cómo reaccionar y al final me fui corriendo, no pude ni siquiera terminar el trámite y no paraba de llorar, ¿no? Durante horas después de ese evento. Porque lo que hay que entender es que todo este proceso que yo les expliqué que el cerebro hace, no lo hace de manera consciente, ¿no? Es decir, la persona no es que esté diciendo de manera consciente, hay un hombre que se me está acercando detrás mío. Todo esto pasa y son estos gatillos y estos disparadores que hacen que haya una respuesta, ¿sí? Entonces, así es como funciona estas situaciones traumáticas. Si no se trata el trauma, aumenta el riesgo de trastornos de salud mental, evidentemente conforme va pasando el tiempo. Y esto es uno de los mitos y errores que se cometen cuando, después de haber vivido una situación traumática, de esta idea, ¿no? Culturalmente a veces se dice en la sociedad como, bueno, el tiempo lo cura todo, ¿no? Y el tiempo, poco a poco, la persona... Vale, les pido, a ver si muteamos los... Ahí está. El tiempo lo cura todo y poco a poco la persona se va a ir relajando y lo va a ir entendiendo. Y no, de hecho, en las situaciones traumáticas, el no abordarlo adecuadamente o el no atenderlo, sabemos que el tiempo juega en contra de la persona, porque se va cronificando. Esto es como, perdón, como todos los trastornos de ansiedad. ¿Qué es lo que pasa con los trastornos de ansiedad? Que el mecanismo principal que se ve en todos estos trastornos es el tema de la evitación, ¿no? El cerebro no quiere incomodarse, el cerebro no quiere sufrir, como ya dijimos, está hecho para que estemos sin incomodarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo principal? El mecanismo va a ser evitar. Y ante cualquier situación de ansiedad, lo que te va a decir tu cerebro es, huye, sal de aquí, muévete, ya no te quedes en esta situación porque está siendo suficientemente incómoda. Y sabemos que entre más evitamos afrontar una situación de ansiedad o una situación, sobre todo ansiosa, más la hacemos más grande, ¿no? Entre más la evitamos. Entonces, justo ese es el mecanismo, que lo que empezó siendo una problemática, conforme va pasando el tiempo, pues se van como sumando y agregando situaciones a evitar. Por ejemplo, si al principio yo trataba de evitar, no sé, me generaba mucha ansiedad los lugares llenos de personas, ¿no? Pero luego, conforme fue pasando el tiempo, ya no eran solamente los lugares llenos de personas, sino también eran lugares con, aunque sea que hubiera 5 personas. Y después ya no era solamente lugares con 5 personas, sino me empezó a generar mucha ansiedad, lugares abiertos, aunque no hubiera otra persona. Hasta que llega el punto en donde ya no puedo salir de casa. Así funcionan los trastornos de ansiedad, ¿no? Se van cronificando a lo largo del tiempo porque voy asociando la mayor parte del tiempo cosas que me generan ansiedad con diferentes estímulos, hasta que llega un momento en el que todo me representa, o casi todo me representa, esta situación traumática o me representa una situación de ansiedad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante cuando hablamos de trastorno por uso de sustancias y de trauma? Porque algo, señores, que también está más que evidenciado, es que si mejora el trastorno por uso de sustancia, eso no significa que mejore el estrés postraumático. Es decir, si yo en la clínica en la que trabajo
tengo pacientes que tienen esta comorbilidad de trastorno de estrés postraumático y trastorno por uso de sustancias, y yo me centro en la rehabilitación del consumo de sustancias de estas pacientes, eso no significa que va a mejorar su estrés postraumático, su trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, si yo en el tratamiento mejoro el trastorno por estrés postraumático o lo abordo y lo atiendo, sí hay evidencia de que mejora el trastorno por uso de sustancias. Por eso es tan significativo que cuando hablamos de tratamiento en adicciones con mujeres, hay que trabajar sí o sí en el plan de tratamiento el trastorno por estrés postraumático. ¿Sí? Más o menos queda claro como el por qué es necesario esto. Es cierto que hay otros trastornos como comorbilidad en donde puedes trabajar las dos cosas de manera secuencial o paralela y el orden no afecta mucho, como por ejemplo en el tema de la depresión, pero en el caso del trastorno por estrés postraumático sí es necesario trabajarlo primero para poder mejorar el trastorno por uso de sustancias. Si no, no va a haber mejoría en el consumo en la rehabilitación. Entonces, ¿cómo impacta el abordarlo en la salud mental? Evidentemente, no solamente es la situación traumática y los trastornos de ansiedad y todas las consecuencias que esto genera, sino que trabajar el trauma en el proceso de tratamiento ayuda a las personas a devolver este sentido de identidad, ¿no? Cuando hablamos de trauma, hay muchos tipos de trauma, ¿no? Hoy no nos daría el tiempo para hablar de todos, pero hay uno de ellos que siempre menciono cuando hablamos de identidad, que es el trauma de traición. No sé si alguna vez lo habían escuchado. El trauma de traición, que además es un trauma que en nuestra cultura muchas veces está minimizado, ¿no? Lo vemos a veces como algo normal, pero está muy presente cuando hablamos de temas de adicciones, porque hay autores que asemejan el trauma de traición, por ejemplo, con lo que les pasa a las familias cuando se enteran que sus hijos o sus familiares están consumiendo sustancias y tienen este mismo efecto de como haberse enterado de una infidelidad de una pareja, ¿no? Esta sensación de haber sido traicionado y de no haberte enterado de la situación. Y es un trauma, está más que documentado. Repito, lo que pasa es que culturalmente luego a veces vemos como algo normal la infidelidad, pero realmente es una situación traumática que genera efectos muy graves a nivel de la psique de las personas que son víctimas de haber sido engañadas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el trauma de traición? Evidentemente, una de las cosas lógicas es que las personas que han sufrido una infidelidad o un trauma de traición, pues dejan de confiar, ¿no? Estos lentes de los que yo les hablaba, como que el mundo ahora se vuelve mucho más hostil y mucho más inseguro, y yo ya no puedo confiar de la misma manera que confiaba antes. Pero fíjense que pasa algo que es todavía más profundo en el trauma de traición, y es que no solamente dejas de confiar en el otro, sino que dejas de confiar en ti y en tu capacidad de ver las señales. Entonces se ha comprobado que una persona que ha sufrido trauma de traición, en el fondo, el problema es un sentido de identidad, porque ya no confío en que yo tenga la capacidad para darme cuenta de esas señales, ¿no? De que es algo que les pasa mucho a los padres de familia cuando cuando se enteran que sus hijos consumen sustancias, es este continuo diálogo, ¿no? De decir, pero ¿cómo no me di cuenta? Todo el mundo sabía, ¿cómo es posible? O cuando hay una infidelidad de pareja también, ¿no? Resulta que todo el mundo sabía menos la persona, y genera esta sensación de algo en mis antenas, ¿no? Como estas antenitas para detectar la verdad, está fallando.
y entonces ya no puedo confiar en mi capacidad de discernir, ¿no? Entonces, por eso hablamos en diferentes situaciones de trauma que se ve afectada la identidad. Evidentemente también el sentido de autoestima. Y por autoestima me refiero no a esta idea de amor propio, sino a esta sensación de eficacia, ¿no? De qué tan eficaz soy a la hora de resolver, a la hora de afrontar situaciones. Entonces, cuando he vivido situaciones traumáticas que no pude resolver en su momento, evidentemente una de las cosas que me voy a cuestionar y que se van a empezar a generar creencias irracionales es la idea de yo no soy capaz de resolver o no soy capaz de afrontar adecuadamente situaciones de crisis, que son de las cosas que también vamos a tener que trabajar. Como ya dije, la visión del mundo se ve afectada, se vuelve más lúgubre y hostil y más insegura. Las habilidades de afrontamiento, la relación con los demás, ¿no? Se vuelven relaciones mucho más desconfiadas, más evitativas, con menos vínculo y menos conexión. Hay una gran dificultad para la capacidad de regular las emociones, de volver a identificar cuáles son estas emociones y encontrarle la función adecuada que tiene la emoción dependiendo de la situación. Y evidentemente el cómo se abordan los servicios de tratamiento. Repito, si las personas que llevan el tratamiento no están capacitadas y sensibilizadas sobre la importancia de trabajar todos estos aspectos, pues evidentemente no van a ayudar a las pacientes que lo requieren y lo necesitan. Entonces, ¿qué vamos a trabajar cuando hablamos de trauma? Pues vamos a trabajar, como ya dije, estas creencias que se van generando después de este evento. Vamos a ir identificando todas estas creencias que son generadores de estos pensamientos automáticos que están allí rumiando todo el tiempo, ¿sí? No solamente sobre sí mismos, sino sobre los demás también. A interpretar de una manera más adecuada y realista las señales y las situaciones que voy viviendo, a reaccionar de forma insuficiente ante un peligro real o suficiente. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Algo que yo siempre digo es que muchos de los pacientes cuando llegan a tratamiento, pues normalmente cuando vivieron una situación de estrés postraumático y han desarrollado algún trastorno de ansiedad, la gran mayoría de los pacientes pues lo que te piden es como quítame esto, ¿no? O sea, quítame esta ansiedad, quítame esta sensación de miedo todo el tiempo. Y algo que nosotros trabajamos mucho con los pacientes es hacer esta psicoeducación de que entiendan que lo que no es funcional es no tener miedo, ¿no? En la vida. El miedo tiene una función y tiene un para qué. Nos ayuda, de hecho la ansiedad tiene una función, que es, como ya decía, es nuestro como policía que nos cuida y nos dice, aquí hay peligro, debes de tomar en cuenta esto, no estás viendo tal, para evitar que salgamos a la calle y atravesemos la calle y nos atropelle un camión, ¿no? Si yo no tuviera miedo en una situación de peligro, yo no duraría 3 días viva en este mundo. Entonces, hay que psicoeducar y ayudar a los pacientes a que entiendan que el miedo, como todas las emociones, no es algo que hay que evitar ni hay que quitar de nuestro día a día, sino hay que aprender a escucharlo y a manejarlo, ¿no? Y a transitarlo. Eso es una manera adecuada de atender la ansiedad. No el evitar y no utilizar estas técnicas de distracción todo el tiempo o ¿no? Sino de realmente afrontamiento, porque, repito, no me sirve de nada una persona que no sabe contactar con el miedo o que no sabe contactar con el enojo o que no sabe, porque entonces no va a poder funcionar en este mundo. Entonces, hay que psicoeducar y entrenar a los pacientes a que vayan pudiendo gestionar de una manera más adecuada las emociones.
Eh, y bueno, también hay que trabajar muchas veces después de estas situaciones de estrés postraumático, como ya dije, se generan muchas creencias y una de estas creencias es de que todo el mundo me va a traicionar, ¿no? Esta distorsión de alguna manera necesito de las personas y me sigo vinculando con las personas, pero hay como una vocecilla ahí en el fondo que todo el tiempo me está diciendo, sí, pero al final te van a traicionar, ¿no? Entonces, todo lo que eso desencadena a nivel de vínculos que no son sanos, generan muchas problemáticas, ¿no? Porque se vuelven relaciones dependientes, se vuelven relaciones de codependencia, y entonces cuando hablamos de estrés postraumático, casi siempre también vamos a tener que hacer un trabajo importante en la manera en cómo nos vinculamos con las personas. Entonces, ¿cómo vamos a detectar que uno de nuestros pacientes o que nos estamos enfrentando a pacientes que han vivido situaciones traumáticas? ¿Por qué pregunto esto? Porque uno creería que es algo que los pacientes dicen, pero la verdad es que en la práctica es mucho menos común que desde el principio una paciente diga las situaciones traumáticas que ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, sí es importante preguntar, sobre todo en las primeras entrevistas de valoración, si existen antecedentes de trauma, y si la respuesta es afirmativa, entonces, si hay síntomas o sintomatologías que la paciente identifica que están relacionados después de haber vivido ese evento, y empezar a trabajar con un protocolo para seguir según los resultados de la detección. Una cosa que aquí es bien importante, cuando hablamos de estas primeras entrevistas o estos primeros encuentros, seamos sensibles como profesionales de la salud a lo que tenemos enfrente, ¿no? El otro día en una supervisión de equipos, hablaban de una adolescente que intentaba entrar a los servicios de tratamiento por trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, no lograba el equipo que se quedara esta chica en tratamiento. Iba, luego se ausentaba 2 semanas, luego volvía. Y al final, cuando estuvimos revisando cómo estaba haciendo el proceso de estos primeros contactos, esta chica ya había revelado en estas primeras sesiones que ella había sido víctima de abuso sexual en su infancia, y quien le estaba haciendo estas primeras entrevistas era un terapeuta, hombre. Y uno podría decir, bueno, ¿no? Pero podría parecer una cosa pequeña, pero en realidad son cosas que tenemos que tomar en cuenta, en que volvemos al tema de los gatillos. A lo mejor ella conscientemente no lo detecta, pero seguramente se está cerrando a adherirse o a generar una sensación de seguridad en el tratamiento cuando el terapeuta es un hombre, siendo lo que ella ha vivido. Entonces, tomemos en cuenta estos factores a la hora de querer generar adherencia al tratamiento, y nuestro objetivo tiene que ser, en situaciones de trauma, que el espacio se convierta en un espacio 100% seguro para la paciente a la que estamos atendiendo. Porque entonces, por más técnicas o por más estrategias que utilicemos, no va a funcionar si no generamos primero estos entornos 100% seguros para la persona, ¿vale? Me voy rapidito porque quiero dejar tiempo para las preguntas. Aquí les dejo, es cierto que hoy por hoy hay varios como baterías o test de detección de situaciones traumáticas, pero yo les soy bien honesta, creo que lo mejor es hacer una entrevista cercana con alianza terapéutica, que genere este vínculo entre el paciente y la terapeuta, y en donde se puedan hablar de estas situaciones, ¿no? Hay que tomarse el tiempo necesario, jamás hay que exigir a las pacientes que describan detalles de los acontecimientos, jamás,
¿no? Si ella no quiere abrirle estos detalles, nunca hay que presionar. Hay que hablar sobre cómo se va a utilizar la información, decirle que si la información me la voy a quedar solamente yo como terapeuta, si la va a saber todo el equipo y por qué es necesario que lo sepa todo el equipo, si lo tiene, en fin, hay que ser como, cuando yo hablo de generar seguridad en el proceso terapéutico de una persona que ha vivido situaciones traumáticas, me refiero a todos estos puntos, a que entre más le expliquemos con pie y puntillas de qué es lo que va a ir pasando cada momento, eso genera seguridad. Recuerden que uno de los generadores de ansiedad más grandes que hay en el ser humano es la incertidumbre, el no saber qué va a pasar. Entonces, mis procesos terapéuticos tienen que ser cantaditos, ¿no? Y dichos previamente cuál va a ser el paso 1, 2, 3, 4, conforme vamos acompañando a pacientes que han vivido situaciones traumáticas. Bueno, aquí les dejo algunos test, pero que son, si se fijan, son test que son de 2 preguntas, o sea, porque no se trata de buscar detalles, no, eso no es el objetivo, sino simplemente tener como un panorama nada más claro de si ha habido situaciones de violencia, si ha habido situaciones de estrés en el pasado. Vale. ¿Qué pasa si frente a esta entrevista o a estos test la respuesta es positiva respecto a situaciones de violencia? Pues es obviamente necesario escucharla, creerle, reconocer los sentimientos y validarlos, hacerle saber que nadie merece ser maltratado, sea la circunstancia que sea, proporcionar recursos y diseñar un plan de acción. Como ya dije, los planes van a ser estas cuerdas de salvación y de seguridad que va a tener la paciente. Si yo solamente sé que tengo que venir varias veces a sesiones, no me dice nada. A que si yo trazo con la paciente un plan muy claro y muy diseñado de qué vamos a hacer a lo largo de las siguientes sesiones o del proceso terapéutico. Vale. ¿Cómo podemos disminuir estos gatillos o estos desencadenantes del trauma? Hay diferentes técnicas de estabilización, pero unas de ellas que son bastante efectivas es, por ejemplo, pedir a la paciente que enuncie lo que está observando, o sea, cuando está relatando la situación puede hacerlo como si, yo siempre les digo que es como si vieran una pantalla, una película en un cine, ¿no? Porque eso ayuda a distanciarse emocionalmente de la situación. Entonces, solicitarle a la paciente que lo describa como si estuviera viendo una película, ayuda a disminuir esta intensidad del sentimiento y a que se distraiga de estos estados emocionales que pueden llegar a ser sumamente incómodos. Entonces, como les decía, ¿qué es lo que está hoy por hoy, qué es lo que estamos trabajando con eficacia y con evidencia de efectividad en temas de trauma? Evidentemente un tratamiento receptivo, como ya dije, un tratamiento que sea abierto y sensible a la situación que está viviendo la persona. Significa un tratamiento que comprende la situación, que comprende lo que es el trauma, que reconoce cuál es la sintomatología que aparece, que responde a las necesidades de la paciente y que busca evidentemente resistir la retraumatización, ¿no? Evitar que si viene de situaciones traumáticas, pues que el propio centro ahora sea un lugar en donde también vive otras situaciones traumáticas. Vale. Aquí les pongo algunos ejemplos de algunos programas de tratamiento para mujeres que tienen que ver con trauma y empoderamiento. Quien esté interesado le paso el PowerPoint o se lo paso a casa abierta para quien quiera revisar estos modelos que son bastante efectivos. Y por último, una de las técnicas más utilizadas actualmente que están siendo hoy por hoy revisadas para validación científica es la terapia EMDR.
no, seguramente muchos de ustedes ya la han escuchado. La terapia MDR hoy por hoy ha llegado a tener eficacia más allá que la terapia cognitivo-conductual u otros tipos de terapia. Esta terapia MDR data de los años 80, que fue cuando Francine Shapiro, que fue su creador, empezó a trabajar con esta técnica. Es una técnica que combina la estimulación a través del movimiento de los ojos, del movimiento ocular. Se basa en un modelo de procesamiento de la información neuronal a través del movimiento ocular. Es muy efectiva con el trastorno de estrés postraumático y algunas otras sintomatologías ansiosas. Y esta terapia surge de la terapia cognitivo-conductual y de todas estas terapias contextuales actuales. Y lo que hace es que tiene grandes beneficios porque tiene una rápida reducción de los síntomas traumáticos. La eficacia ya ha sido demostrada en diferentes estudios clínicos hasta ahora. No requiere descripciones detalladas del trauma, como les comenté. De hecho, lo que se busca mucho es la separación emocional de la situación traumática. Y ayuda, es una muy buena herramienta para integrarla con otras técnicas, como es la terapia cognitivo-conductual, el análisis funcional de la conducta y otras técnicas. ¿Vale? Entonces, bueno, digo, yo sé que lo estoy diciendo como de manera muy general, pero para los que no lo conozcan, los invito a que investiguen sobre la terapia MDR, que creo que puede ser muy efectiva hoy en día cuando hablamos de este tipo de casos y situaciones, ¿vale? Bueno, me pasé un poquillo del tiempo, pero espero dejar aunque sea unos minutitos para preguntas y algunas otras comentarios que pueda haber. Muchísimas gracias, Xochitl. Muy educativo todo lo que nos ha planteado, tanto para las personas que pudieran estar viviendo una condición de trauma como a los profesionales que acompañamos a otro con esta situación. Y cómo tú has vinculado el tema a las adicciones, ¿verdad? Porque ese es un elemento, como tú decías, que en muchos de los casos con mujeres, pues hay un tema de que tienen adicción, también tienen un componente de trauma. Entonces, como tú bien decías, repitiendo solo que si no trabajamos esa situación de trauma, pues el proceso puede ser de peor pronóstico, vamos a decir, de recuperación. Así que muchísimas gracias por todo lo que nos ha planteado y ahora pues dejamos la sala abierta para preguntas. Pueden escribir por el chat también para hacer sus preguntas, hacer sus comentarios. Aquí también, bueno, hay personas que individualmente quizá quieren hacer algún comentario, alguna experiencia, pero también muchos profesionales de la psicología, psicoterapeutas, que también pueden hablar de lo que piensan sobre esto que nos ha planteado Xochitl, y también pues poder hacer la pregunta. Vamos a aprovechar esta actividad, la virtualidad, porque traer a Xochitl para acá no es tan fácil económicamente, pero miren cómo la tenemos a través de la virtualidad, así que vamos a aprovechar esta oportunidad y hacerle las preguntas que nos puedan ayudar en procesos individuales o como terapeuta. Vale, genial, gracias Teresa. Sí, yo invitaría a todas las y los asistentes a, digo, sí, no sé si haya alguna pregunta de a lo mejor algún concepto que no quedó claro, porque digo, siento que fui muy, muy rápido, bueno, pero 45 minutos realmente es muy poco tiempo para hablar de estos temas, pero a lo mejor podemos profundizar en algo que quedó por ahí, o si hay algún otro comentario sobre con qué sensación se quedan después de escuchar esto, qué les genera, en fin, siéntanse con la libertad de compartirlo.
Sí, nos dejaste muy inquietos, nos dejaste tareas para seguir investigando sobre esta condición y poder apoyar o acompañar mejor las personas que demandan pues nuestros servicios. Dice aquí de las redes, además de felicitarte, que pueda argumentar un poquito más o hablar de esa alianza terapéutica y el impacto, ¿no?, en el que se puede hacer. Así que si puede comentar, está cerrado el micrófono ahora, Xochitl. Perdón, no te escuché, Teresa. ¿Cuál fue la pregunta? Que si puede hablar un poco más sobre la alianza terapéutica y el impacto en el proceso de ese acompañamiento, vamos a decir. Claro, sí. De hecho, la alianza terapéutica diría que es el pilar de todo proceso terapéutico, ¿no? Siempre, hace años, por lo menos cuando yo me formé como psicóloga, que luego Radamés decía que yo era muy joven y yo decía, bueno, no soy tanto, Gracias. hace muchos años que estudié, pero había esta idea de estar más centrados en las técnicas y en las estrategias a la hora de acompañar a pacientes que están sufriendo alguna situación. Y hoy por hoy sabemos que lo más efectivo en términos de terapia es generar una buena alianza terapéutica. ¿Y qué es esta? Y más cuando hablamos de situaciones traumáticas. ¿Por qué? Porque tomemos en cuenta, como ya les decía, que cuando yo he vivido una situación traumática, para mí el mundo, no solamente mi mundo, sino el mundo se vuelve un lugar que da mucho miedo y que genera mucha inseguridad. Entonces, el vínculo terapéutico que yo pueda generar con mi terapeuta puede ser el parteaguas para empezar a creer que existen personas que son confiables, que son de fiar, que puedo realmente apoyarme en alguien más, que no me van a fallar. Entonces, este vínculo no se trata de hacer un vínculo de amistad, sino un vínculo terapéutico sano, porque muchas veces para muchos pacientes la alianza terapéutica que tienen con su terapeuta es la única o primera oportunidad de poder generar una relación sana que no han podido generar en el resto de su entorno. Entonces, sí es muy necesario generar estos vínculos y estas alianzas que sean respetuosas, humanas, con límites, con todos los ingredientes que debe de tener una relación que te ayuda a crecer, ¿no? Y no que te tira para atrás o que te limita, sino que al contrario, te ayuda como a florecer esas capacidades que tienes tú. Entonces, bueno, yo lo resumiría así como Sí, no, excelente. Vamos a darle la oportunidad a Angie, que quiere hacer una intervención, y luego tenemos una pregunta en el chat. Angie, ¿puede abrir tu micrófono? Claro que sí. Buena tarde. Mi nombre es Angie. Yo tengo una duda. El abuso sexual o ya sea la violación es un trauma que puede llevar al alcoholismo o a la drogadicción. Por supuesto que sí. Sí, cualquier tipo de situación traumática, como ya decíamos, como puede ser el abuso sexual, no abordado, no entendido, por supuesto que puede generar todos estos efectos de los que hablábamos, como este impacto a nivel emocional, a nivel físico, muchas creencias. Yo les mencionaba hace rato que haber vivido una situación traumática es una gran generadora de creencias irracionales, y muchas de estas creencias en el abuso es yo tuve la culpa, yo no soy digna, tener una idea distorsionada, repito, de que yo provoqué la situación,
en fin, un montón de ideas distorsionadas que esas son las que hay que trabajar una vez que detectamos este tipo de situaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el alcoholismo o con cualquier otra adicción? Acuérdense que las adicciones al final son esta muleta que encuentra la persona para poder transitar con algo que no está sabiendo cómo transitar de otra manera, ¿no? Entonces, muchas veces el alcohol u otras drogas se convierten como en este salvavidas para yo poder lidiar con esa vergüenza o con esta humillación o con este estrés postraumático. No estoy diciendo que sea el adecuado, pero esa es la función que tiene el Como consumo. anestesiar el dolor. Exacto, exacto. ¿No? Entonces es importante, hay un colega nuestro que me gusta mucho su definición de adicción, porque él dice que la adicción es encontrar el amor en el lugar equivocado, ¿no? Entonces al final los seres humanos vamos buscando esta, pues sí, esta sensación de pertenencia, de sentirnos aceptados, queridos, y cuando hemos vivido situaciones traumáticas, pues es muy fácil que encontremos en lugares inadecuados esta sensación de paz o tranquilidad o de respirar, ¿no? No sé si Así es. respondí a lo que... Sí, claro que entendí. Muchísimas gracias por tu respuesta. Sí, Angie. Bien, gracias Angie por tu participación. Tenemos otra pregunta en el chat, que debe ser de un terapeuta. ¿Cómo se diferencia un trastorno de estrés postraumático de otras condiciones de ansiedad? Bueno, la respuesta es fácil, ¿no? Es en el DSM o en el CIE 10 tenemos como toda la lista, ¿no? De cuáles son la sintomatología presente en el estrés postraumático para poder diferenciarla de otros trastornos de ansiedad. Pero uno de los factores que nos hablan de estrés postraumático es esto que hablábamos al principio de la conferencia el día de hoy, que es como toda esta sintomatología física que está presente y que se dispara aparentemente con no hay alguna razón, ¿no? Física que lo esté generando. Pero sí, yo los invitaría, porque digo, es un tema largo hablar de estrés postraumático y todos y cada uno de los lineamientos, pero los tenemos perfectamente descritos en el DSM. Así es. Vamos a pasarle a María Cisneros, que tiene una pregunta, un comentario. Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitar a todo el grupo y a Xochitl en especial. Padrísima la plática, Xochitl. Tengo una pregunta. Yo me imagino que quizás puede haber traumas a unas edades tan tempranas en las que el ser humano no es tan consciente o que esté como ahí presente ese trauma en el que después cuando te vas relacionando, vas creciendo, tienes estrategias o maneras, como lo describiste, de reaccionar ante situaciones que te reflejan o te recuerdan, pero el ser humano no identifica ese trauma que haya pasado. No sé si me doy a entender. O sea, que pudo ser una etapa tan pequeña que el ser humano no está consciente de ese trauma que está en su cuerpo y cómo trabajar en ello, cómo identificarlo, cómo después, no sé, yo te puedo decir, y creo que uno de mis traumas era o es, era más bien el sentirme que podía yo quedar abandonada por diferentes razones y bueno, de repente no me explicaba por qué o mis conductas en la vida adulta era así y cuando empecé a trabajarlo me percaté y con todas las pláticas y todo lo que viví en mi familia me di cuenta de que a los
5 meses yo había sido abandonada por mi mamá y por mi papá al mismo tiempo, por cuestiones de emergencia de salud de una familiar, y me quedo sola, y a partir de ahí me cuentan mis papás que yo enfermaba y enfermaba, pero yo no era consciente de eso. No sé si te di a entender la pregunta. Totalmente, Mari. Gracias por compartir esta parte. Sí, de hecho, por supuesto, hay algo que es muy común, por ejemplo, en los pacientes que han vivido situaciones traumáticas en edades tempranas, es que no se acuerden, ¿no? Esta típica frase que escuchamos mucho los psicólogos de yo no me acuerdo nada de mi infancia, ¿no? Muchas veces esto tiene que ver, repito, acuérdense que el cerebro, su función es no sufrir, ¿no? Entonces lo que busca son mecanismos para transitar estas situaciones de la manera menos desagradable posible. Entonces lo que muchas veces va a utilizar mecanismos como el olvido, ¿no? O como confundir las situaciones, y muchas veces se da en los pacientes como decir, es que no estoy segura si eso lo soñé. O sea, hay como una sensación de que puede ser este recuerdo, pero no estoy totalmente segura porque Freud lo decía, ¿no? Freud decía que si los seres humanos tuviéramos acceso a todo lo que realmente hemos vivido de manera inconsciente, nos volveríamos locos por el sufrimiento que esto generaría, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, también por una cuestión neurológica, entre más joven se es, pues menos acceso tienes a estos recuerdos de memoria, pero no significa que tu cuerpo no sepa, ¿no? O no tenga memoria de estas situaciones vividas. Por supuesto que sí, y hay muchísimos estudios además que avalan estas reacciones en la adultez de cosas que probablemente puede ser que no seamos conscientes de ellas, ¿no? Y no solamente en una cuestión de edad, fíjense, ahí había un caso de una paciente que ella empezó a tener toda una sintomatología ansiosa a cierta, creo que era cuando ella iba a cumplir 45 años, empezó a tener un montón de crisis de ansiedad y situaciones que nunca antes había vivido. Y trabajando en su proceso terapéutico, ella decía, no estoy entendiendo, ella sufrió abuso sexual en la infancia, pero no le encontraba relación porque era algo que ya había trabajado en su momento terapéuticamente, lo había abordado muy bien, superado, afrontado, pero otra vez venían como toda esta sintomatología. Y digo, para no entrar mucho en detalles porque sería muy largo, pero lo que se empezó a dar cuenta es que no tenía que ver necesariamente con ella, sino que su hija estaba entrando a la misma edad en donde ella empezó a ser abusada sexualmente. Entonces, aunque ella ya había trabajado su trauma y su situación, ahora la vida le estaba poniendo, sin que ella fuera consciente, ¿no?, de eso, pero su cerebro estaba viendo señales de tu hija está entrando a la misma edad peligrosa que tú cuando viviste esa situación. Y entonces empezaron otra vez estos disparadores a saltar y a saltar y a saltar y a saltar, ¿no? Entonces, digo, pongo este ejemplo porque no necesariamente tiene que, o sea, puede ser que sea por eventos o situaciones de otras personas lo que nos disparan otra vez estas situaciones traumáticas. ¿Vale? Así es. Muy bien, gracias ¿Vale? por este también ejemplo. Ahí mismo, porque ahora se ha movido y están haciendo muchas preguntas, pero hay una persona que hace un tiempo ya escribió y dice que una persona que tenga esos sentimientos, esa sensación de que le quieren hacer daño, sí puede ser uno de los síntomas de estrés postraumático. Por supuesto, puede ser un síntoma de estrés postraumático y de ansiedad, ¿no? Acuérdense que todos los trastornos de ansiedad, incluido el estrés postraumático, tienen esta misma línea de
tener la sensación de que algo muy malo va a pasar, aunque racionalmente no sepa qué, y aunque yo ya revisé 400 veces que todo está bien, que no está pasando absolutamente nada, pero hay eso, o sea, así se siente la ansiedad, ¿no? Este miedo a no sé qué, pero es miedo a que algo muy grave va a pasar. Ese es el síntoma principal de la ansiedad. Así es. Gabriela nos dice que el estrés postraumático puede manifestarse con otras actitudes o conducta que no necesariamente sean las adicciones, o es parte de la negación no identificarlas como adicción o codependencia. Entiendo que más bien una pregunta. Sí, aunque no, por tiene supuesto que puede desencadenarse otras actitudes que no son trastorno por uso de sustancias. Yo hablaba de trastorno por uso de sustancias porque es mi medio, ¿no? Es en lo que trabajamos y es en lo que estamos más acostumbrados a lidiar, pero repito, al final la adicción es un síntoma de un estrés postraumático o de un trastorno de ansiedad. Podría ser que el mismo trastorno genere otras actitudes y conductas, pero casi siempre lo que sí puedo decir que aunque no sea el consumo de sustancias, van a ser conductas evitativas, es decir, conductas que me aíslan, que me tiran para atrás, que me ayudan a evitar eso que tanto miedo le tengo. Sí, tú comenzaste justamente con las somatizaciones y todo que puede ser también síntoma. Y finalmente, Xochitl, para no abusar de ti, de tu salud, una persona nos dice los primeros pasos que debo dar en la intervención de un trauma por violación sexual en la niñez de una mujer de 48 años. O sea, ya la paciente tiene 48 años. Yo sé que eso es muy largo, ¿verdad? Porque eso sería todo un proceso poder Claro. explicar, pero si nos puede dar algunas pautas en general. Pues como mencioné antes, definitivamente generar alianza terapéutica tiene que ser el paso 1, ¿no? Generar un muy buen vínculo con la paciente. Y una vez que se ha creado este clima de confianza, de seguridad, que la paciente se siente 100% segura, entonces podemos trabajar, bueno, desde mi modelo, porque yo trabajo con el modelo de terapia cognitivo-conductual, pues de las primeras cosas que tenemos que identificar son estas emociones y pensamientos que están presentes cuando hay estos disparadores, no cuando viví el trauma. Acuérdense que ojalá que pueda quedar claro que ya estas terapias del pasado donde tenías que revivir la situación traumática, eso hace muchos años que se dejó de hacer, ¿no? Ya no buscamos eso, buscamos resolver lo que está pasando hoy con la sintomatología que se está provocando hoy, ¿no? Entonces, con toda esa sintomatología, todo eso que está pasando en este momento, empezamos a identificar cuáles son las emociones, los pensamientos y las conductas que están ahí para empezar a hacer un trabajo de reestructuración cognitiva. Pero bueno, como tú bien dices, Teresa, esto sería pues ya como toda una clase aparte, pero bueno, básicamente yo me centraría en esos 2 puntos. Pues muchísimas gracias, Xochitl, por esta importante actividad. Por razones de tiempo, pues tenemos que ir cerrando, pero hay más inquietudes. Y les invitamos para que continuemos pues analizando, porque vamos a tener nuevamente aquí Sally la próxima semana y vamos a hablar de salud mental y adicciones en las mujeres. Así que podemos seguir, qué bueno que este tema se dio primero, por eso lo planeamos para que podamos entender después más el tema que nos va a facilitar que salen. Así que les invitamos a la persona que se conectaron tarde o que alguna persona se distrajo, pues vamos a subir este video al canal de YouTube y lo podemos revisar y entonces así tenemos más elementos, todas esas tareas que Xochitl nos ha dejado como profesionales también, que podamos seguir
desarrollando. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todas las personas que han permanecido, que han mostrado su interés por esta actividad, porque enriquece todo el proceso, esas preguntas, esos comentarios que hacen. Muchísimas gracias, Xochitl, que termina de mejorar. Muchas gracias, gracias. Un gusto. Linda tarde. Gracias. Gracias.